día de la huelga general y creíamos que era útil, interesante, pues tener al compañero Dimitri Hillary, compañero griego, porque de alguna manera pensábamos que Grecia se ha convertido en el laboratorio de la Unión Europea, en el laboratorio neoliberal de la Unión Europea, el laboratorio de los recortes, en medio de una guerra social declarada contra las clases populares, contra las clases trabajadoras, tomando como excusa la crisis. Grecia sin duda ha sido el sitio de ensayo. Pero si ha sido el sitio de ensayo para los recortes y de alguna manera nos adelanta el tiempo que ha de venir aquí, también es el lugar de ensayo, el laboratorio de las resistencias sociales. Muchos de los que creemos que es posible revertir la situación, que es posible de alguna manera construir resistencias y alternativas, que tienen que ser las dos cosas, hemos visto en Grecia también un espejo de resistencia, de organización, de dignidad, ¿no? En este sentido, bueno, pues Dimitri, y entrando ya en la presentación, es miembro de OCDE Spartakos, que es la sección griega de la Cuarta Internacional, la internacional a la que pertenece la izquierda anticapitalista, y a su vez OCDE pertenece a una coalición de organizaciones anticapitalistas que, bueno, pues que se ha forjado, son 8 organizaciones anticapitalistas que tienen un rol muy importante en las peleas, en las luchas, y que es curioso porque gran parte de la cohesión y el fruto de esa unidad política de todas esas organizaciones proviene quizás de lo que ha sido para nosotros, para la gente de izquierda anticapitalista, la gran referencia que fue el movimiento estudiantil griego. Os recuerdo que con la aplicación de los planes de Bolonia, la privatización de la universidad, el único movimiento estudiantil que de alguna manera paró gran parte de los ataques fue en Grecia, con importantes ocupaciones de la universidad, y ahí se forjó una organización estudiantil anticapitalista que de alguna manera aglutinaba a todas las organizaciones de la izquierda radical, exceptuando a la del Partido Comunista y a la de Syriza. Fruto de eso, bueno, se crearon afinidades entre todos los grupos que conformaban esa organización estudiantil y se ha ido dando paso en la convergencia política, dando lugar a Antarsía, que es esa coalición de organizaciones de la izquierda radical, por así decirlo. Entonces, bueno, Dimitri además trabaja de precario en un editorial y bueno, es activista de primera mano, activista social, militante político y bueno, seguro que va a contar cosas interesantes. Hola, I would like to thank you for the invitation to come here to speak about the situation in Greece. Hola, me gustaría agradeceros la invitación para venir a hablar sobre la situación actual en Grecia. In the last 3 years in Greece there have been so many political developments. I will try to make a general presentation of the situation in Greece. Los últimos 3 años en Grecia han sido años de mucho desarrollo político, de muchos eventos. Voy a intentar hacer un resumen de estos últimos 3 años. And after my intervention, it will be good if there will be some specific questions about some political or social questions in Greece. Y tras su intervención, pues puede ser positivo si alguien quiere intervenir y hacer cualquier pregunta sobre cuestiones sociales o políticas de la situación actual en Grecia. But I think that the whole situation in Greece, it has some very similarities with the situation in the rest of Europe and of course with Spain. Pero puede decir ya desde un principio que la situación actual en Grecia tiene muchas similitudes con la situación en el resto de Europa y en especial en el Estado español. So a lot of problems that we are facing now in Greece, you are facing also in Spain and in other countries of Europe. Muchos de los problemas con los que se encuentra el pueblo griego también están teniendo lugar en el Estado español o en otros países de la Unión Europea. Of course, in Greece there have been some specific particularities when the whole crisis started in 2009. Por supuesto, Grecia cuenta con algunas particularidades específicas, como, bueno, desde que comenzó la crisis en el año 2009 especialmente. There was a big deficit, there was a big debt, there was a big trade deficit. Contaban con un gran déficit, una deuda impresionante y un gran déficit en el comercio. Things that exist also in Spain and in other countries. Cosas que también pasan en el Estado español y en otros países. And the first questions that we have to answer is why all these economical statistics became so important in 2009.
Así que para centrarnos un poco, la primera cuestión que deberíamos intentar responder es ¿por qué todos estos asuntos económicos se convirtieron tan importantes en el año 2009? And the answer is because 1 year before or 2 years before, in 2007, it began a big financial crisis all over capitalism, beginning from the United States, from the banking system in the United States. La solución ha de buscarse en el inicio de la crisis financiera en el año 2007, comenzando en los Estados Unidos. And this is why all these numbers about the debt, the deficit, became so important. Por eso se le comenzó a dar tanta importancia a todos estos números, todos estos asuntos de la deuda, el déficit. So, in my opinion, in order to understand the current crisis in Greece and in Europe, we have to take into account the fact exactly that we are in the face of a severe crisis of the very same capitalism. Así que para comenzar a hablar de los problemas a los que se ha venido enfrentando Grecia, hay que tener en cuenta desde un principio que se está hablando de una severa crisis del propio capitalismo. So the so-called Greek crisis is not so Greek. It is a crisis that it is made a number of problems. Así que lo que generalmente se llama crisis griega no es tan griega. Es una crisis que se ha venido encontrando con una serie de problemas. It is the so-called debt crisis, which means actually an attempt to transfer all the deficits of the banking systems to the budgets of the states, to the people. Sería una crisis de la deuda en primer lugar, que es en realidad un intento de traspasar todo el déficit de la banca, toda la deuda de la banca a los presupuestos del Estado griego en este caso. And it is also a meeting point of the problem of the so-called architect of the European Union, and most particularly of the Eurozone, of the Euro. Y también un problema de la propia arquitectura de la Unión Europea, específicamente sobre la cuestión del euro. Because euro is a common currency for a number of European countries, but without a common politics, without some measures to redistribute the wealth. Porque bueno, como todos sabemos, el euro es la moneda común de la Unión Europea, pero no existen políticas comunes ligadas al euro y no hay ninguna medida común en realidad que se apliquen en todos los países. And now exactly in this phase, in this point in this time, that all these problems has become more clear than ever. Entonces, en este momento concreto, desde que explota la crisis, cuando todos estos problemas que han venido comentando se convierten en algo evidente. Greece has been the first country of the Eurozone who asked for the help of the IMF. Grecia ha sido el primer país de la zona euro que solicitó ayuda directa del Fondo Monetario Internacional. The politics of the IMF was a typical neoliberal politics. Las políticas del Fondo Monetario Internacional han sido políticas abiertamente neoliberales. Their objective was actually to reduce the national income, to privatize all the public services, to make the working standards more flexible. Los objetivos principales han sido privatizar los servicios públicos, de la intervención del Fondo Monetario Internacional se entiende, hacer los estándares laborales más flexibles, las normas laborales más flexibles. Because their argument was that these are the conditions to have a better and more competitive economy. Con el argumento de que estas eran las condiciones necesarias para crear una economía mejor y más competitiva. Nos suena un poco la historia. But 3 years after the coming of IMF in Greece, the results are totally the opposite. 3 años después de la llegada de la intervención del Fondo Monetario Internacional en Grecia, los resultados son exactamente los opuestos de los previstos. The recession of economy now is about 5%, and for 2013 they predict that it will be something like 3%. Ahora mismo, a día de hoy, la recesión que se prevía no iba a suceder es de alrededor del 5% y se espera que para el año que viene siga rondando el 3%.
The salaries in the public sector has been reduced approximately by 40%. Los salarios del sector público se han reducido en un 40% en 3 años. In the private sector, the main problem is the unemployment. There have been, in the last 3 years, there have been 500,000 new unemployed people in Greece. Solamente desde los últimos 3 años, el principal problema del sector privado ha sido el aumento del desempleo, con una pérdida de 500.000 de trabajos desde el año 2008. And in general, there is a kind of social disaster. A lot of people that they have lost their homes because of the banks. Only the homeless people in Athens are about 20,000 people now. Podemos hablar de un desastre social generalizado. Sobre todo, por ejemplo, el aumento de los desahucios ha sido importante. Comentaba el compañero Dimitris un detalle que ahora mismo, a día de hoy, las personas sin hogar solamente en la ciudad de Atenas rondan los 20.000. So the so-called rebirth of economy, actually it means that it is the killing of economy and the killing of any social life. Así que lo que se supone que iba a ser un reverso para la economía es en realidad un asesinato de la vida social, y ha sido un asesinato de la vida económica griega. All this situation has provoked a strong movement of resistance by the Greek people in the last 3 years. La cara positiva es que toda esta situación ha generado un gran movimiento, un amplio movimiento de resistencia en los últimos 3 años por parte del pueblo griego. Which is mainly expressed through the working class movement and particularly through the general strikes. Que ha tenido su expresión principal a través del movimiento obrero y en particular a través de la herramienta de lucha que es la huelga general. In the last 3 years there have been 17 general strikes in Greece organized by the main confederations of trade unions of the country. En los últimos 3 años las principales organizaciones sindicales griegas han organizado 17 huelgas generales. These general strikes have been the case for the Greek people to express their anger against these austerity measures. Estas huelgas generales han sido el momento perfecto para el pueblo griego en particular de expresar la rabia y la ira frente a las medidas de austeridad. But at the same time, there were some general strikes very difficult because they did not have a specific demand. There were actually some general strikes against the whole neoliberal reform. Pero a la vez ha cumplido un rol muy difícil, porque en algunos casos, por ejemplo, la huelga general no se hacía con demandas específicas, sino se hacían huelgas generales con demandas abstractas contra, que también es positivo, ¿no?, contra las medidas neoliberales o contra las políticas neoliberales. It is something like your general strike tomorrow, which is a general strike against the whole reforma laboral. Se puede entender como algo similar a la huelga general que tenemos mañana aquí, que es una huelga general en particular contra una reforma laboral. Which means actually that if we would like this general strike to be victorious, we have to succeed a very big political defeat of the government. Así que lo que significa básicamente que si quisiéramos que la huelga general de mañana fuera victoriosa, eso significaría que tendríamos que provocar una gran derrota en el gobierno. Which means that there is not a lot of space for negotiations. It is a struggle of death or life. Lo que significa que no hay espacio para la negociación. Es una lucha de o vida o muerte. Another important part of the Greek movement was the movement of Indignatos, which was a very massive movement. Otra parte importante también del movimiento de resistencia griego ha sido la expresión que ha tomado allí el movimiento de los indignados, que ha sido una parte muy importante de la resistencia. So, in sum, we can say that the main features of the Greek movement were that it is a very massive movement and at the same time it is a very radical. Así que si tenemos que resumir cuáles son las condiciones principales del movimiento de resistencia griego, sería su masividad y su radicalidad. There have been some very great experiences of occupations, of factory occupations, of some attempts to have workers' control over enterprises and over production.
A ver, decía el compañero que algunas de las experiencias particulares que se han vivido más interesantes han sido las experiencias que se han dado por primera vez en Grecia en muchos años de autogestión y autocontrol obrero a través de, por ejemplo, especialmente la ocupación de ciertas fábricas que se han puesto en producción de nuevo. There have been some initiatives to organize people assemblies in the neighborhoods. These assemblies are the meeting points for the people of the movement to organize the resistance. Ha habido además una iniciativa importante de organización de asambleas populares a nivel barrial. Ha sido este un punto de encuentro entre distintos ámbitos de la resistencia que han dado mucha vida a las asambleas populares. There have been some civil disobedience initiatives that they try to stop the implementation of these austerity measures. Y también experiencias de desobediencia civil, a través de las cuales han intentado bloquear estas medidas de austeridad. As for example, to stop the payment of some taxes. Como por ejemplo el bloqueo de intentar bloquear pagar una tasa concreta. Ayer salió el mismo asunto en Cádiz, lo voy a comentar un poco. El caso que comenta el compañero Dimitris es en un barrio en Atenas. Hubo una medida por parte del gobierno de aplicar una pequeña tasa que iba a aparecer en el recibo de la electricidad. Uno de los talleres que hizo su asamblea popular fue cómo trucar el contador de la electricidad y cómo ser capaz de evitar, de encontrar subterfugios legales para no pagar esa tasa eléctrica. But still, this movement, despite the fact that it was massive and very radical, we did not manage to stop all these austerity measures. Pero a pesar de que el movimiento ha sido muy masivo y muy radical, no han conseguido parar todas las medidas de austeridad que les ha venido desde el gobierno, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. So we have to raise the question, what we should do now in order to be more effective and try to exercise the pressure to the Greek government and to the Troika to stop this austerity politics. Así que la pregunta obligada es, ¿qué habría que hacer para ser más efectivo en la lucha, para ser capaz de bloquear estas medidas de austeridad por parte de la Troika y del gobierno griego? And in my opinion, the key point for that question is that we have to set up, to build a new political alternative. En su opinión, la respuesta a la pregunta es construir una nueva alternativa política. Because exactly this attack, which is not only Greek but it's a European attack, it is not a partial attack, it is a deeply political attack against the interests of the peoples of Europe. Porque, este ataque de hecho no es un ataque parcial, no es un ataque que corresponde solo a Grecia, sino que es un ataque general, es un ataque político contra los intereses de los pueblos europeos. And this, when I say we need to have a political alternative, I mean that actually at the first level we must be able to give some very concrete answers to the main political and ideological blackmails of the Troika and of the government, of the national government. Y cuando habla de construir una alternativa política, de lo que está hablando es de ser capaces, además, de dar respuestas concretas a las presiones concretas que vienen por parte de la Troika, del gobierno griego, etc. We have to tell in a very clear way that the so-called debt is not a debt that it was created by the people. Así que tenemos que decir abiertamente que la llamada deuda no es una deuda del pueblo, es una deuda que ha sido impuesta. And the people has not to pay for this debt. Hay que decir que el pueblo griego no tiene que pagar por esta deuda. Because this debt is mainly produced from the bailout of the banks. Porque esta deuda no proviene del pueblo, proviene de los préstamos de los bancos. We have to give a very clear answer to the question of the Europe and the European and the Eurozone, the European Union. Tiene que ser capaces, además de dar respuestas muy claras sobre el asunto de la Unión Europea y de la zona euro. That this European Union is not for the interests of the people. We don't want a European Union which is in the interests of the banks and of the big capital. Decir, entre otras cosas, que la Unión Europea ahora mismo no responde a los intereses de los pueblos europeos, sino que responde a los intereses del gran capital y los bancos. And that the people of Europe, through their experience of the struggle, can find the way to build a real Europe of solidarity.
y decir que los pueblos de Europa, a través de las luchas, a través de, por ejemplo, las huelgas, son capaces de construir una verdadera Europa de solidaridad. But at the same time, we must know that we are in a period that we cannot make politics only through slogans. Pero al mismo tiempo saben que se encuentran en el periodo en el que no pueden hacer política solo a través de los eslóganes. Because there are a lot of people who have very real problems and they ask for some direct, immediate solutions to their problems. Porque la realidad es que hay mucha gente que necesita soluciones reales, porque tienen problemas reales y piden soluciones para sus cuestiones concretas. So we need to find a way to combine the immediate answers to the real problems with a more general and anti-systemic political perspective. Así que tienen que encontrar una manera de combinar las respuestas concretas para los problemas reales y un programa político abiertamente antisistema. In my opinion, this means that we have to shape a transitional program that tries to combine the direct answers with a more political perspective. En su opinión, esto significa la necesidad de un programa de transición que busque la respuesta a cuestiones más directas con mínimo y máximo. Lo que hablaba con cuestiones más generales. Ayer se planteó como la cuestión histórica de los programas de mínimo y los programas de máximos. And actually this is also the big debate among the Greek left, among the left that is active within this movement. Esto en particular es un gran debate dentro de la izquierda griega, de la izquierda que se activa dentro del movimiento de resistencia. In the Greek movement there are four main political currents of the left. The first one is the Communist Party. Centrándonos un poco para conocer cuál es la generalidad del movimiento de resistencia. Dentro de la izquierda griega hay cuatro corrientes principales. La primera y principal sería el Partido Comunista. The Communist Party is the most massive party of the Greek left. It is a very traditional party. It has a very militant and radical program. El Partido Comunista griego es el principal partido de la izquierda griega. Es un partido muy tradicional, con un programa muy militante y radical. But at the same time it's very sectarian and dogmatic. They don't want to collaborate with anybody else within the movement. Pero a la vez con una perspectiva muy sectaria y muy dogmática, bloqueando la colaboración con el resto del movimiento y no tendiendo ningún puente con el resto del movimiento. And at the end their tactics remain very electoral, because what they propose at the end is only in the next elections vote for the Communist Party. Siendo además uno de sus principales problemas que terminan pecando de electoralistas y dándole respuestas básicamente a la gente a través de, bueno, en las próximas elecciones vota al Partido Comunista. And they are not very willing to give some direct answers. And they are not very willing to give some direct answers to the existing problems, and they prefer to speak about people's economy, people's power, socialism, but not answer to the existing problems. Evitan siempre con la táctica electoralista dar respuestas concretas a los problemas concretos. Siempre se refieren, por ejemplo, a la economía popular, a la sociedad del futuro socialista, pero nunca dan respuesta a las situaciones actuales. To have an idea what the Greek Communist Party is, the Greek Communist Party is affiliated here in Spain with PCPA. Para dar una idea general del perfil del Partido Comunista griego, la afiliación internacional sería con el PCP aquí en el Estado español. The second political current in Greece is a political formation that is called Syriza. It is the radical left, and here in Spain it is mainly affiliated with Izquierda Unida. La segunda fuerza política de la izquierda dentro de la izquierda griega se llama Syriza, es la izquierda radical, y la afiliación internacional, lo equiparable en el Estado español, sería Izquierda Unida. I think that Syriza has a more radical program than Izquierda Unida here in Spain, but still is a political formation that it has not a very clear political program. El programa político de Syriza en Grecia, Dimitris considera que está más a la izquierda del programa de Izquierda Unida aquí en el Estado español, pero pese a todo sigue siendo un poco difuso, no es demasiado claro.
Because it is a political formation that try to combine one side with the movement and at the other side to make more massive politics, electoral politics through the television. Porque es una organización política que intenta combinar tener una pierna en el movimiento y la otra dentro de la institucionalidad, llamando a lo más masivo, mucha cercanía con los medios de comunicación, la televisión, etcétera, etcétera. And at the end it has no very clear strategy about the movement. Y al final acaba pecando de no tener una estrategia clara para con el movimiento. The third political current is the anti-capitalist left, a political formation that is called Andalusia. I am a member of this group. La tercera corriente política en importancia en la izquierda griega sería Antarsía, que sería la izquierda anticapitalista. Dimitris es miembro de Antarsía, de esta coalición. Our main objective is to try to build a transitional program based on some main political points, which is the cancellation of the debt, the socialization of the banking system, and the exit, the break with the European Union and Eurozone. Intentan construir, Antarsía, su principal objetivo es construir un programa de transición con tres reivindicaciones principales ahora mismo. Uno sería cancelar la deuda, otro la ruptura con el euro y la socialización del sistema bancario. But still, Andalusia is not it's not a massive political party. We are not able to have an elaboration of this program with some lively and existing social forces within the Greek society. Pero ahora mismo Antarsía, desde su experiencia particular, no es una formación masiva. No son capaces todavía de construir un programa de transición con distintos sectores de la sociedad griega. But we still try to play a key role within the workers and the students and the citizens movement. Pero pese a todo intenta jugar un papel clave dentro del movimiento estudiantil, el movimiento sindical y el movimiento ciudadano. And the fourth current of the Greek left is within the movement is the movement of anarchism and autonomous people. La cuarta corriente dentro del movimiento de resistencia en Grecia sería el anarquismo y la autonomía. Which is not something like in Spain, because in Greece anarchists are more black bloc people. The main political activity is to have clashes with the police and not to make the political job within the unions, for example. Anarquistas que se diferencian bastante al trabajo que se puede hacer a lo mejor aquí algunos sindicatos en el Estado español. Dice Dimitris que la principal actividad política de los anarquistas en Grecia es pegarse con la policía y no hacen ningún tipo de trabajo sindical, por ejemplo, ni nada parecido. All these political forces are able to meet within the union, to have a common political action, to have some common action, except of the Communist Party. Todas estas fuerzas políticas se encuentran dentro de los sindicatos, con excepción del Partido Comunista, que tiene su entidad sindical aparte. So actually we have a united front in action, but still we need to have a united front also in the political level. Así que puede afirmar que existe un frente único en términos de acción, pero no a nivel político. Because actually we need now to give a political answer to the question of the government. Y el nivel político es importante porque se ha planteado en Grecia una pregunta a la que no son capaces de dar respuesta, que es el asunto del gobierno. At that time, the opinion polls indicate that about 35% to 40% of the people will vote for the parties of the radical left, for the parties that they are left to the Socialist Party. Una puntualización, cuando hablamos del gobierno me refería a la cuestión del gobierno, de tomar el gobierno o de gobernar, no de qué pasa con el gobierno, ¿vale? Comenta Dimitris que ahora mismo las encuestas le dan a la izquierda radical en Grecia para las próximas elecciones, que serán aproximadamente en un mes, a la izquierda radical me refiero, todo lo que se encuentra a la izquierda del Partido Socialista, alrededor de un 35% en las encuestas. Which actually that means that this is a mandate from the Greek people to the left, and especially to the radical left, to try to speak about
the question of governments. Who is going to implement your proposals? Lo que se puede interpretar como un viraje real del pueblo griego hacia la izquierda, especialmente hacia la izquierda radical, y a levantar la cuestión del gobierno, como he planteado antes, como quién y cómo se van a aplicar vuestras medidas, las medidas de la izquierda radical. Of course, this is a very difficult political task. Por supuesto, es una tarea política muy difícil. And in my opinion, we have to avoid two wrong approaches. Y en su opinión, se deberían de evitar dos acercamientos a la cuestión erróneos. The first wrong approach is to say that we ignore the question of the governments because we will speak about government only after a revolution. El primer error claro sería evitar la cuestión del gobierno. La estrategia de ya hablaremos de la cuestión del gobierno, de gobernar después de una revolución. And the second wrong approach is to say that there will be a left government of any kind that will give solutions to any problem. Y el segundo acercamiento erróneo, el segundo modo erróneo de interpretar la cuestión sería decir que en general va a haber un gobierno de izquierdas que le va a dar soluciones a cualquier problema. What we say as Adarcia is that we have to form a united front proposal about the question of government, but only the condition that this government will be linked, will be bounded with experiences of self-organization. La izquierda anticapitalista griega lo que plantea es que hay que levantar la cuestión de los gobiernos, y hay que hablar del gobierno, pero bajo la premisa de que este gobierno, en todo caso de la izquierda radical, estuviera muy ligado a las experiencias que están teniendo lugar ahora mismo, por ejemplo, de autogestión obrera y autoorganización obrera. Because exactly we want to avoid a scheme that says that the people in the streets make the protest and we as the political subjects of the left we make the politics for themselves. Quieren principalmente evitar este acercamiento de, vale, que la gente protesta y nosotros hacemos la política. And our main focus is how we can try to make some political interventions within the people's assemblies, within the strike committees, to open a political debate about the political issues. Y plantean que la cuestión principal que la izquierda radical griega debería intentar plantear es cómo hacer una intervención dentro, por ejemplo, de las asambleas populares para ser capaz de levantar un debate político, para que la cuestión política aparezca dentro de esas asambleas, de ese movimiento de resistencia. In a sense, to make the step from the radicalization to politicization of this movement. En resumen, ser capaces de dar el paso de la radicalización del movimiento a la politización del mismo. And the last point, just to conclude also my intervention, is the question of internationalism. Y la última cuestión de la que le gustaría comentar para ir terminando con su intervención es el asunto del internacionalismo. Because we cannot imagine that there will be a solution in Greece in favor of the Greek people if in the whole Europe there will not be some political changes. Porque es imposible imaginar algún cambio positivo para con el pueblo griego si no hay cambios positivos en el resto de Europa políticos. And this is why the general strike of tomorrow here in Spain is a very important event, and the Greek movement will be really very careful to see what the results will be. Por eso también se encuentran aquí, por eso la huelga general de mañana es muy importante y nos asegura que el movimiento de resistencia griego estará muy pendiente de lo que ocurre mañana en el Estado español. All the best for tomorrow. Mucha fuerza y toda la suerte para mañana. Me gustaría plantear si alguien tiene alguna intervención, algo que quiera decir, preguntarle a Dimitris. Podemos ir planteando cosas. Buenas tardes, yo quisiera preguntarle a Dimitri si él vería como solución. Bueno, yo creo que si le. Yo sí, no, entera, bueno, lo planteo. Como lo hacemos generalmente es tomamos unas cuantas preguntas, Dimitri va tomando alguna nota, se piensa un poco las respuestas y planteamos las respuestas. Yo ¿vale? quería plantearle a Dimitri el tema de que si ver por aquí. Perdóname, que no digo. No, ponte allí. Sí. Que decía que yo quería plantearle a Dimitri si él vería como solución
el que tanto Grecia como España, Portugal, Irlanda, Italia se saliera de la moneda común, el euro, puesto que verdaderamente desde que yo voy a hablar por España y creo que los demás países les habrá pasado lo mismo, desde que nosotros tuvimos el euro vamos de capa caída. Aquí se introdujo el euro a modelo y semejanza de Alemania, que verdaderamente vemos que es la única que no ha sufrido. Aquí de la noche a la mañana pasa a ser un euro o 100 pesetas, las 100 pesetas es un euro, por lo cual perdemos 60 y tantas pesetas de poder adquisitivo. De ahí hemos ido bajando y así nos ha ido. Otra de las cuestiones que yo veo del planteamiento del euro es que aquí la moneda la crea el Banco Central Europeo y los demás países pues no puede emitir moneda, no puede emitir. Entonces, ¿esto qué nos repercute? Pues nos repercute en que nos tenemos que ver evocados al Banco Central Europeo, quien verdaderamente a quien le da los préstamos son a los bancos y después ellos van comprando deudas del Tesoro a los países, por lo cual se va enriqueciendo, como estamos viendo, que ellos se lo compran al Banco Central Europeo al 1% y luego se nos va a los gobiernos a comprarnos deuda del Tesoro a un 5%, por lo cual se están ganando un 4% por la cara. Entonces, yo verdaderamente creo que es una solución. Yo no sé qué le parece, qué le parece a él y ya le digo que sea el país el quien crea su propia moneda y que devalúe la moneda cuando les interesa las exportaciones y que la sobrevalore cuando les interese, porque ya le digo que desde que estamos en el euro el planteamiento es que hemos ido de capa en caída, nada más. Me ha resultado algo digamos importante el planteamiento que ha hecho, pero de todas formas creo que ha dejado en el tintero dos preguntas que quiero enviar. Con respecto a la primera, una basada en el tema de que me ha llamado la atención la poca influencia que ha calificado el anarquismo en Grecia cuando hace intervención de 3 partidos políticos y resulta que, según mi persona tiene referencia, que el movimiento anarquista tiene mucha influencia en Grecia. En segundo lugar, también hay otra pregunta que está muy en boga en el planteamiento político cuando se habla del movimiento obrero sobre el tema y el proceso de la autogestión, cuando es un planteamiento que lo hace el movimiento anarquista y cómo, de ahí la pregunta, cómo se concibe ciertos partidos políticos, ese planteamiento de la autogestión que es esencia y parte del anarquismo. Nada más, gracias. No, me gustaría que aclara que no me he enterado bien la raíz del problema griego en el 2007-2009, cuando entró el Fondo Monetario Internacional, si puedes explicarlo un poco mejor. Y bueno, quizás sería interesante no solo preguntar a él, ¿no?, sino hacer un poco un debate de lo que estamos aquí, ¿no? Apenas se habla de la posibilidad de salida de España de la Unión Europea. Es un tema que no se debate nada, ¿no? Y alguna gente sí lo ha debatido, ¿no? Por ejemplo, Paul Krugman ha publicado varios artículos refiriéndose a España concretamente y aconsejando a España o proponiendo que una buena salida española sería la salida del euro. Pero al mismo tiempo, Paul Krugman dice él que no sería algo suave. Propone, por ejemplo, que sería necesario un recorte brutal. O sea, propone, por ejemplo, como una casi necesidad, un recorte público que, por ejemplo, en el tema de los funcionarios, una reducción del sueldo de los funcionarios un 20%. O sea, el debate, traer al debate económico y político las consecuencias positivas y negativas de la salida de España del euro es algo que no se está haciendo y que, bueno, si alguien sabe algo, pues me gustaría que lo dijera para todos, ¿no? Okay, first of all, just to say some things about the question of euro. En primer lugar, decía unas cuantas cuestiones sobre el asunto del euro.
the common currency in the European Union was considered to be the last stage before the political unification of Europe. Europe. El asunto de la moneda común en la Unión Europea se supone estaba considerada como la última etapa antes de la unificación política de Europa. But in reality, it was not a currency that promoted the unification, but exactly the contrary, it promoted the divergences. Pero en realidad, al final no ha sido el asunto de la moneda lo que ha provocado la unificación, sino las divergencias de la Unión Europea. In a social base, they made the poor people more poor and the rich people more rich. En términos sociales, el euro ha provocado que los pobres sean más pobres y los ricos más ricos. It was a currency that it was really fit to the interest of the monetary and credit of the banking capital. Ha sido una moneda que realmente le ha servido, le venía muy bien a los intereses del sistema monetario y banquero. Because the European banks, they wanted to compete with American banks to have a strong deposit currency. Porque los bancos europeos querían ser capaces de competir con la moneda norteamericana y tener una fuerte moneda de depósito frente al dólar. It created more divergences among the countries of the European Union, making some countries of the center and some countries of the periphery. Ha creado todavía más divergencias dentro de los propios países de la Unión Europea, creando un centro y una periferia dentro de la propia Unión. So the deficits of Greece, Portugal, Spain became the superpluses of Germany. Así que los déficits de Portugal, España e Irlanda se convirtieron en el surplus, ahora me sale en inglés y no me sale en castellano. En la plusvalía, tiene tela que me salga en inglés y no me salga en castellano, ¿eh? En la plusvalía de Alemania, es decir, los déficits de Portugal, Irlanda, Grecia, España, es la plusvalía de Alemania. And it was also a currency that increased the competition between Europe and other countries, mainly the so-called BRIC countries, Brazil, India. Provocando además un aumento de la competitividad, de la competición dentro de la propia zona euro, también para con los países del BRIC, Brasil, Rusia, India, China. So we have to say in a very clear way that the euro is not a neutral currency. Así que tenemos que decir de un modo muy claro que el euro no es una moneda neutral. But to say that the solution is to get out of the euro is not an easy answer. Pero decir que la solución está en salirse del euro no es una respuesta sencilla. Because nothing can secure us, can guarantee that if we get out of the eurozone, we will have another currency that will solve our problems, or that it will be a currency for the interest of the people. Porque nada puede asegurarnos que saliendo del euro vamos a tener otra moneda que nos solucione los problemas o vayan a servir para los intereses del pueblo. We saw that in Argentina in 2002, when not the same case, but it was the pesos who was linked with the dollar, and when they broke this correlation, the results were not very good, especially for the poorest people. Podemos ver un ejemplo similar, no igual, pero similar en la cuestión de Argentina en el año 2002, cuando se rompió la correlación peso-dólar, los peores resultados fueron para las clases populares, las clases trabajadoras. But of course this was for a short period, because after that the Argentinian economy was able to have a kind of restoration. Por supuesto, esto fue un periodo corto, porque justo después de eso la economía argentina fue capaz de tener una pequeña recuperación. But what is important is actually to try to secure that there will be these policies that they can secure the redistribution of the wealth in favor of the people. Pero lo que sí pueden decir es que lo importante, el punto a debatir es mostrar la necesidad de que las políticas que se implementen sean de redistribución de la riqueza dentro de las clases populares. So in my opinion, we have to see the question of the euro not in terms of economy, of a pure economy, but we have to see the question of the euro from the viewpoint of the class struggle.
la redistribución de la riqueza a las clases populares. Se me ha ido la pinza. Dice que no tenemos que ver la cuestión del euro solamente como un asunto económico, sino tenemos que analizarlo desde el punto de vista de la lucha de clases. Which actually means that the Greek movement and all the movements, they have to say in an open way that the euro is not something that will define, that will be the frame of our demands. Así que cree que es importante destacar desde el movimiento de resistencia griego y desde todos los movimientos de resistencia de Europa, que el euro no va a ser ese marco en el cual se pueden cumplir las exigencias del movimiento. Which in practice means that when the European Union, when the government say do not make a protest because we will be out of the Eurozone. Lo que en práctica significa que cuando los gobiernos dicen por favor no protestéis, no la liéis porque nos vamos a tener que salir de la zona euro, we have to say in a clear way that we will continue our fight even if the price is that we will get out of the euro. Tenemos que decir claramente que vamos a seguir con la lucha, incluso si el precio que tenemos que pagar es salirnos del euro. Regarding the question of the Greek anarchist movement, the Greek anarchist movement is a bit massive in Greece. En relación al movimiento anarquista griego, Dimitris comenta que el movimiento anarquista es masivo en Grecia, es muy amplio. I mean, when I say massive, they can mobilize maybe 5,000 or 7,000 people in Athens. Cuando dice masivo, quiere decir, por ejemplo, que en Atenas una buena manifestación puede tener 5.000, 7.000 personas, solo de un bloque anarquista. There are too many different political groups that they have a reference to anarchism. Hay muchos grupos políticos que tienen su referencia para con el anarquismo en Grecia. But they don't have any structures like in Spain that they have, for example, an anarcho-syndicalist union. Pero no hay ninguna estructura de referencia principal como puede ser la CNT en el Estado español. So there are anarchist comrades that they are very active within the trade unions, but this is not the main political choice of this movement. Así que dice que, por ejemplo, tiene muchos compañeros anarquistas que son muy activos dentro del movimiento sindical, pero el trabajo sindical no ha sido especialmente la elección del movimiento anarquista en Grecia. There are a lot of anarchist comrades that we have a strong collaboration in a number of issues. Comenta Dimitris que tienen una colaboración muy estrecha con muchos sectores del movimiento anarquista. But the problem is that one big part of this anarchist movement is composed by the so-called black bloc people, that they don't actually have a strong political activity. Pero el problema con el que se encuentran es que hay una parte importante de este movimiento anarquista que está compuesto por gente que específicamente se referencia de los llamados black blocs, que no tienen actividad política más que la aparición en los espacios de referencias de masas. It is what Murray Bookchin has characterized as lifestyle anarchism. Es lo que Murray Bookchin ha venido a llamar el estilo de vida anarquista. And sometimes we have problems with their behavior because they act not in a way of self-organization, but they try to substitute the people. A veces dice que se han encontrado con algún problema, especialmente con esta gente que se referencian de los black blocs, porque no actúan desde el punto de vista de la autoorganización, sino que han terminado por sustituir al movimiento en algunos espacios concretos, o intentan sustituir al movimiento. Now, about the experiences of self-organizations in factory in Greece. Sobre la cuestión de la autoorganización y la autogestión en algunas fábricas, por ejemplo, en Grecia. This is mainly applied in some factories that they were closed down from the capitalists. They stopped the operation of the factories. Los casos concretos que se han dado en Grecia, que existen ahora mismo, vienen principalmente, se han dado en fábricas que han sido cerradas por los socios capitalistas y han sido tomadas por los trabajadores. The workers decided through general assemblies to occupy the factories and try to organize a collective life within these factories. Las y los trabajadores de la fábrica han decidido, a través de un movimiento asambleario, organizar una vida colectiva, ocupar la fábrica y tomar una vida colectiva dentro de la misma.
The most important experience is the occupation of Haliburgia, a steel factory in Athens, where the workers are on strike for 5 months, and they have occupied the factory as well. La experiencia más interesante ahora mismo es la experiencia de Haliburgia en Atenas. Es una fábrica de metal que visitó aquel compañero, por cierto, Jesús, en el mes de diciembre, en la que los trabajadores llevan ocupando el espacio durante los pasados 5 meses. Llevan 5 meses ocupando la fábrica. And this strike and occupation has provoked a very big movement of solidarity among the Greek people. La lucha de Haliburgia y esta ocupación ha provocado un gran movimiento de solidaridad dentro del pueblo griego. And now the workers of Haliburgia are able to live exactly because they receive money from this solidarity movement. There is an estimation that they receive almost 80% of their wage from this solidarity movement. El movimiento de solidaridad ha sido tan amplio que en unas estimaciones que también comentaba el compañero Dimitris ayer, el sindicato que estaba haciendo el trabajo dentro de la fábrica había calculado que solamente con los ingresos que recibían los trabajadores que estaban ocupando el espacio en términos de solidaridad por parte del pueblo griego y demás, estaban consiguiendo el 80% del salario que cobrarían si la fábrica estuviera abierta por el socio capitalista. There was another experience of one hospital in the northern part of Greece where the workers made an assembly and decided to occupy, to take over the administration of the hospital. Otra experiencia interesante en la parte norte de un hospital que ha sido ocupado por sus trabajadores. La administración del mismo está siendo llevada de un modo a través de la autoorganización y la autogestión, y están trabajando dentro del hospital. And they decided to provide all the services for free to the people. Decidiendo darle todos los servicios sanitarios gratuitos a la gente que lo necesitara. Another good experience was the workers of Alter. Alter is the name of a television channel in Athens. Otra experiencia interesante ha sido la de los trabajadores y las trabajadoras de Alter, una cadena de televisión en Atenas. When the bosses decided to close down this television station, the workers took over the television station and they started to have a television broadcasting. Cuando se anunció el cierre de la cadena, los trabajadores decidieron simplemente ocupar el espacio y comenzar a retransmitir. They tried to transmit messages and news from the strikes in Greece. Han estado transmitiendo o intentando transmitir mensajes y noticias directamente de las luchas, desde la huelga, desde los espacios ocupados. But after 2 months, the Greek government blockaded the television frequencies and now they stopped. Pero tras 2 meses de emisiones, el gobierno griego decidió bloquearle la frecuencia de emisión y tuvieron que parar. But they are still on strike and in occupation of the television channel, but they cannot transmit the broadcasting. Pese a todo, siguen ocupando el edificio de la cadena de televisión, pero no pueden transmitir. And another experience is the workers of Eleftherotypia. This is a daily newspaper in Greece that it closed down. The workers decided to make a long life strike and to produce 2 strike issues of the newspaper. Otra experiencia interesante es la de Eleftherotypia. Es un periódico en Grecia que también fue cerrado por los dueños del mismo. Los trabajadores decidieron ocuparlo con una visión de lucha a largo plazo y han decidido sacar 2 números y sacando ejemplares ligados a luchas concretas y demás. They have occupied the offices, the premises of the newspaper, and some days they organized some collective cuisines, and they organized also some concerts to collect money for the workers, and particularly for the workers that they have families with economical problems. Han organizado, por ejemplo, comenta, una vida colectiva dentro del espacio del periódico, a través, por ejemplo, de la experiencia de vivir juntos, cocinar juntos, comer juntos, organizando eventos para conseguir ingresos especiales para algunas de las trabajadoras y trabajadores que tienen problemas, especialmente problemas económicos. These are all, and there are some other also experience. Okay, I'm not going to tell everything, but yes, the thing is that
Anarchism has, it's known that it has provided some very good positive points on the question of self-organization. En relación al punto más concreto, dice que no va a dar muchos ejemplos más porque no se va a pegar aquí todo el rato hablando de todos los espacios ocupados, autogestionados y demás. Sobre la cuestión de los anarquistas, precisamente dice que la izquierda radical ha sido capaz de reconocer que el anarquismo ha aportado muchas cosas muy interesantes para la autoorganización y la autogestión obrera. But these self-organization structures is also the case for the people from the anti-capitalist left and in some cases also from the people from the radical left, not only from the anarchists. Pero en este caso concreto, ha habido un espacio compartido y los espacios de radicalización han venido tanto por la izquierda anticapitalista como por el movimiento anarquista, como incluso por la izquierda radical, Syriza, que planteaba antes Dimitris. And in one case it was not even a political initiative, it came very spontaneous through the workers. Y en algunos casos incluso no han sido iniciativas políticas o forzadas desde el ámbito de la gente más militante, sino que han sido iniciativas obreras propias. For example, the workers controlling the hospital of northern part of Greece, we learned from the news that happened that, but we didn't know who made that. Por ejemplo, en el caso del hospital, se enteraron a través de las noticias que había ocurrido toda la izquierda radical. No había nadie ligado a ningún ámbito político, militante, y no sabían quién había sido el que había lanzado la iniciativa de la ocupación. And we were asking ourselves, are they anarchists, are they Adarsia, are they Syriza or something else? But we found at the end that it was nothing from that. Al principio, claro, se empezaron a preguntar, bueno, ¿han sido los anarquistas, ha sido Antarsía, era Syriza, quién estaba ahí? Pero no había nadie ligado a la izquierda radical. It was a spontaneous movement. Of course, the people that took the initiative were leftists, maybe anarchists, autonomous, I don't know. But it was not a political initiative from a political group or a trade union collective. Fue una situación espontánea en la cual no, por supuesto que la gente que participa de la experiencia son gente muy de izquierda, algunos se consideran anarquistas o no, pero no hay nadie organizado tras la experiencia concreta. Strike in Greece, it is not a constitutional right. La huelga en Grecia no es un derecho constitucional. But for a number of political and historical reasons, strike is well appreciated and accepted by the people. Pero por un motivo de cuestiones históricas y políticas, las huelgas generales están consideradas de un modo positivo, se consideran de modo positivo por la mayoría de la población. Especially in the public sectors, there are some services, and when the trade union says that we have strike, there is a strike. Especialmente en los servicios públicos hay una correlación de que cuando el sindicato dice huelga, la gente dice huelga. There's no need for picket lines because everybody knows that this is a decision of the trade union and it is fully respected. The strike breakers will not dare to go for work. Ni siquiera es necesario organizar piquetes, porque todo el mundo sabe que si hay una decisión del sindicato, esa decisión se respeta. Y los esquiroles no se atreverían a aparecer en los puestos de trabajo. But in the private sector, the situation is totally different. It's not like that. You have to make more political work there, to make picket lines, to try to make political work to persuade the people not to work, etc. El sector privado es distinto. En el sector privado es mucho más complejo llegar a convencer a la gente de que acude a la huelga. Hay que hacer un trabajo político más lento y sí es necesario organizar piquetes en el sector privado. And the final point about the causes, about the roots that led Greece to IMF. Y sobre el asunto de la causa original de la intervención de Grecia por el Fondo Monetario Internacional. It is for sure that in Greece there have been some big economic financial problems. There was a big deficit, there was a big debt, there was a big trade deficit in Greece. Está claro y es innegable que Grecia tenía algunas particularidades, algunos problemas concretos ligados a, bueno, problemas financieros, problemas de deuda privada ligados a los negocios sobre todo. But in my opinion, all these things were not the real cause why Greece went to the IMF.
Pero en su opinión, en realidad estas cuestiones no fueron la causa real por la que Grecia acudió al Fondo Monetario Internacional pidiendo ayuda. They wanted Greece to be the laboratory for a neoliberal way out of this crisis. Querían que Grecia fuera el laboratorio para intentar encontrar una salida neoliberal a la crisis. They implemented some very specific and particular practices how to violate the working class rights. Implementando algunas medidas muy específicas sobre cómo violar los derechos de la clase trabajadora. For example, they set up an institution that is called Task Force. Por ejemplo, han organizado una institución que se llama Fuerza de Trabajo, Task Force. This is an institution that is composed by some specials from the European Union, some technocrats, some neoliberal guys that they want to have the control over the production. Es una institución muy particular que está principalmente poblada de tecnócratas y especialistas que han llegado desde la Unión Europea para controlar la producción y demás. And their main objective is how they can try to make all the adjustments to neoliberal politics. Y su principal objetivo es intentar buscar el modo neoliberal de hacer los ajustes. I'm quite sure that this will be the model for the rest of the European countries. Está bastante seguro que este es el modelo que se pretende seguir con el resto de países europeos. So, in my opinion, the main reason why Greece went to IMF is mainly a political one. Así que en su opinión, la principal razón por la que Grecia acudió al Fondo Monetario Internacional es una razón política. Because exactly they wanted to defeat the resistance of the Greek people. Especialmente porque lo que el gobierno quería era destruir, romper, terminar con la resistencia del pueblo griego. Se tienen que ir prontito, pero vamos a dejar un turno de palabra porque al parecer tienen en Cádiz algunas tareas. Yo quiero, primero que nada, agradecer a Dimitri su intervención, que creo que ha sido muy interesante. Ahora se puede hacer alguna pregunta más. Agradecer a los compañeros de Cádiz que están de turné, a la compañera portuguesa que también ha venido de compañía, y agradecerle al pueblo griego sus 17 huelgas generales contra la salida capitalista a la crisis. Nosotros vamos por la segunda, esta en concreto es contra la reforma laboral, y mañana tenemos varias tareas pendientes, desde las 7 de la mañana o las 6:30, dependiendo. Quedamos aquí para salir de piquetes informativos, y también se sale de los sindicatos que están en la calzada, de la sede de comisiones. También hay salida desde las 6:30 de la mañana. Después a las 12 hay una manifestación desde la plaza desde la puerta de la iglesia del Palmar, y hay una concentración también que puede que sea un motivo de encuentro y de una especie de asamblea para valorar cómo ha ido la jornada, la cantidad de sitios que han parado y las dificultades que ha podido haber. Decía que en la segunda huelga general yo creo que este es el inicio de un proceso de lucha que no debe de parar, porque la agresión y la agresividad de las patronales y del sistema financiero y de aquello que le llaman los mercados, que no es otra cosa que el capitalismo vulgar y corriente, se han empeñado en cargarse el estado del bienestar, en meternos en un retroceso histórico a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras, y de alguna manera tenemos que ponernos las pilas y no parar de pelear, porque ellos no paran de robar. Entonces, primero, ¿qué tipo de programa para una crisis como esta? Pero segundo, el programa en abstracto no sirve para nada si no vemos quién tiene que imponer el programa, quién tiene que dar la salida. Yo creo que ahí es donde está la cuestión, ¿no? Entonces, yo creo que una cuestión a Dimitri para mí es qué salida tiene las 17 huelgas generales y si hay un debate sobre el modelo de huelga general en Grecia, ¿no? Esa es la primera cuestión. Segundo, sobre el tema del euro, de la deuda que van asociados, ¿no? Es decir, yo creo que el problema que tenemos es que necesitamos a todas las luchas parciales que hay darle una salida política. Y una salida política significa que 100,
va a imponer un programa nuevo. Y no se trata de ahora darle la razón a Krugman o a Stiglitz, que han sido arquitectos de la situación actual en su momento, ahora son críticos, pero fueron los arquitectos de la situación actual para que los mismos gobiernos de siempre y la misma clase de siempre impongan un programa nuevo. Eso es imposible. Yo creo que por un lado lo que tenemos que buscar es qué estrategias de empoderamiento van a tener los trabajadores y las trabajadoras, cómo vamos a lograr una salida por abajo, no solo de resistencia, es una salida política, y por otro lado un programa nuevo sobre la deuda y sobre el tema del euro. Sobre la deuda, por ejemplo, que ayer lo discutíamos, no es lo mismo pedir la cancelación de la deuda o la suspensión de pago inmediata de la deuda que pedir la reestructuración de la deuda, porque eso significa que clase tiene la iniciativa sobre el tema. Si tú pides reestructuración de la deuda, te va a pasar como en Grecia, que ahora te proponen una quita, y esa quita negociar va a suponer que van a pagar más en el futuro. Si tú dices suspensión de pagos ahora, los títulos de deuda dejan de valer nada, y al día siguiente tienes a los dueños y a los acreedores negociando en tu mesa cómo le va a pagar, y bueno, como el gobierno de Ecuador, que logró hasta un 70%, digamos, de la quita de esa manera. Yo creo que la consigna que tenemos que lanzar es suspensión de pagos, cancelación de deuda, es decir, consignas que te permitan cambiar la correlación de fuerza y dos manos tanto encima de la mesa, y que seas tú el que tiene la iniciativa. Si no, cuando tú dices reestructuramos, quienes te proponen la reestructuración son los de arriba, y sales perdiendo de nuevo. Y con el tema del euro igual, es decir, la salida no puede ser euro sí, euro no, y todo tiene un coste. Ese es un debate falso en el que nos mete Krugman y compañía. Salir del euro, no del euro, no importa. Si salimos del euro también tiene un coste si no vamos a acompañar una serie de medidas adicionales. Quiero decir que incluso al final, a lo mejor te metes en una carrera de devaluaciones competitivas entre todos los países que se han salido del euro. Y eso vuelve a tener de nuevo otra serie de consecuencias. Además, no creo en la salida que propone Krugman, porque en este país no tenemos un problema de deuda pública. Es verdad que tenemos un problema de liquidez. De deuda pública no, tenemos una deuda pública inferior a la media de la Unión Europea. Y tenemos un sector público inferior al de la media de la Unión Europea. Países como Suecia o como Dinamarca, que no tienen los mismos problemas de deuda, tienen un sector público mucho mayor que el nuestro. El problema es otro, el problema es la deuda privada enorme que tenemos, que se está socializando y convirtiendo en deuda pública. Y eso se lo calla Krugman. Eso no lo dice. Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos un problema. Entonces, en relación al euro es, si salimos del euro o no salimos del euro es, ¿con qué medidas salimos del euro? Aquí en Grecia. No, el debate no es salir o entrar, ¿eh? Sí, ¿qué vamos a hacer con la banca? Si salimos ¿qué vamos a hacer con la deuda privada? ¿Qué vamos a hacer con los medios de producción? Ahí es donde está el debate. No es salir. Si salimos del euro con la misma arquitectura económica y institucional que ahora, vamos a estar en las mismas. Incluso con una deuda valorada en euros que va a ser más fuerte. Porque lo que vamos a hacer es salir del euro y poner la peseta y devaluarla. Y ahora, ¿cómo valoramos la deuda? En euros la mantenemos, tenemos una deuda más grande. ¿Cómo salimos del euro? Si salimos, ¿cómo? Y al final el problema es de quién tiene la iniciativa, qué clase tiene la iniciativa. Sea o no sea el debate del euro. Evidentemente en el marco del euro no va a ser la respuesta. Pero la salida que propone Krugman, que es salir del euro, pero que los de arriba manejen el cotarro, tampoco es la respuesta. Y reducir sueldos, reducir sector público, etcétera, etcétera. Eso tampoco es la respuesta. Entonces, no sé. La cuestión es una cuestión de poder. Y como decían los compañeros, es una cuestión de luchas de clases. Y evidentemente en este momento la relación la tenemos en contra. Y tenemos otro problema más, el sectarismo ancestral de las distintas ideologías de nuestra clase, dentro de nuestra clase. Y digo de nuestra clase, no hablo del PSOE, ni del sector que pacta con el PSOE dentro de Izquierda Unida. Hablo de la gente que honestamente, desde sus posiciones anarquistas, comunistas, trotskistas, pelea por el cambio de la sociedad, por una sociedad sin clases. Tenemos que aceptar que tanto el anarquismo como el comunismo como el trotskismo es parte de nuestra clase y de nuestra historia. Y tenemos que pelear juntos. No nos queda otra si queremos resistir y avanzar. Y avanzar a tomar el poder. No nos queda otra. Y la salida con el euro o sin el euro es: ¿la vamos a gestionar nuestra clase aquí en Grecia, en Portugal y en el resto de Europa y en el resto del mundo, o la van a gestionar ellos? Yo creo que por ahí es por donde va el tema. He echado de menos, aunque no sean de mis simpatías en exceso, el papel que ha jugado los comunistas en Grecia. Creo que para el papel que desde aquí por lo menos se aprecia, se le ha dado demasiado poca importancia.
independientemente de que podamos estar de acuerdo con esas posiciones o no. Creo que el problema que tenemos hoy aquí lo tenemos que resolver poniéndonos de acuerdo en unos mínimos, en un frente común, en un frente de izquierda, llamémosle como queramos, toda la izquierda de verdad, honesta, para resistir y pasar a la ofensiva. Que nos va a costar, porque los protagonismos, los estarismos que ya tenemos, la falta de debate ideológico riguroso, la falta de formación en nuestras militancias, empezando por el que habla, yo creo que nos impide avanzar más rápidamente, pero o construimos esa unidad de acción rápidamente o van a ser muchos años más de sufrimiento y de dolor de nosotros y de nuestra gente. Nada más. Mi pregunta, pues, sería, ¿cree que si tuviera la oportunidad de que este partido gobernara en Grecia, lo iban a dejar los poderes de Europa? Porque hemos visto que aquí los votos no valen para nada, puesto que Grecia e Italia... El 35 es para poder ser radical, no solo para el Partido Comunista, sino Syriza, Partido Comunista, Colectivo Anticapitalista... Sí, quisieran una coalición entre ellos y pudieran gobernar Grecia. ¿Cree que sería posible que lo dejaran gobernar? Puesto que hemos visto que aquí a la hora de votar los votos no valen para nada, puesto que vemos como en Grecia, y tanto en Grecia como en Italia, quien gobierna son los tecnócratas puestos por Europa o por el poder, solamente eso. About the question of the model of the general strikes in Greece. Sobre el asunto de qué tipo de huelga general, qué modelo de huelga general en Grecia. The general strikes, they did not have a very big participation on the strike. No se puede decir que todas las huelgas generales en Grecia hayan tenido una gran participación. On average is something like 60%, as an average, okay? 60% in the public sector and about 10-15% in the private sector. Una media que se pueda dar entre todas, digamos, sería alrededor de un 60% en el sector público y un 10-15% en el sector privado. But the most important thing is that the demonstrations of the general strikes were very massive, were very, in some cases, violent, radical. Pero lo más importante que es destacable es que las manifestaciones que pasaron el día de las huelgas generales fueron muy masivas, en la mayoría de ellas muy radicales y demás. As at the capitalist left, we say that we are always in favor of the general strikes, but we have to organize in a better way. La coalición de izquierda anticapitalista en Grecia plantea que siempre van a estar a favor de una huelga general, pero estas tienen que buscar mejores maneras de organización. We say that to make general strikes just for one day or for 2 days is not really enough. Vienen a plantear que una huelga general de un día no es suficiente. We say that we need longer general strikes that will show that we are really determined to make this strike, and to give an example that we will prefer not to have 17 separated general strikes, but to have one with 5 days. Las propuestas desde la coalición de izquierda anticapitalista son que preferirían huelgas más continuadas en el tiempo, más largas, y su planteamiento concreto fue no 17 huelgas de un día, sino una huelga de 5 días continuos, por ejemplo. And at the same time we say that we have to organize to make a real strike in the strategic sectors of the capitalist economy. Y al mismo tiempo también plantean que quizá existe una necesidad mayor de ser capaces de organizar huelgas más fuertes en sectores estratégicos de la economía capitalista. And this we think that it will be two elements, the question of time, long strikes and strategic sectors of capitalist economy, that are some key factors for more effective strikes. Y son precisamente estas dos cuestiones las que ven como factores clave para huelgas más efectivas, es decir, la cuestión del tiempo, huelgas que fueran más duraderas en el tiempo o más concentradas, y el asunto de los sectores estratégicos de la economía. About now the role of the Communist Party. Sobre el Partido Comunista y el rol del Partido Comunista. The Communist Party usually have a very militant program, but not always a militant practice.
El Partido Comunista es un partido que tiene un programa muy militante, pero es cierto que su práctica no es demasiado militante. In 2008, when there was the first revolt after the killing of a young boy in Athens, when there was a big revolt of the young people for about 1 month. Por ejemplo, en el 2008, cuando comenzaron los disturbios a raíz del asesinato de un chico joven anarquista, que hubo disturbios en Atenas a lo largo de prácticamente un mes. The Communist Party was against this revolt. It was actually identified with the Greek government and the Greek right political force. El rol del Partido Comunista, por ejemplo, fue aliarse con el gobierno del PASOK y la derecha frente a las revueltas populares en los barrios de Atenas. In the students' mobilization, the students in the occupations of the universities in 2007, they were against the occupation. Por ejemplo, en el movimiento estudiantil, durante la lucha frente al Plan Bolonia en Grecia, en las ocupaciones del 2007, se fue la única fuerza política de la izquierda que dijo no a las ocupaciones de las universidades. But there are a lot of very good militant comrades within the Communist Party, but the problem is that the political line of the Communist Party does not allow them to collaborate with us in the unions and in the movement. Eso no quita que haya muy buenos camaradas, muy buenos compañeros y que se encuentren con mucha de la base del Partido Comunista, pero la dirección del Partido Comunista no les permite la colaboración abiertamente con otras fuerzas de la izquierda. Now, about the question if there can be a left government of this 35%, 40% in the next election in Greece. Sobre el asunto de las elecciones y cómo sería, si existe la posibilidad de un gobierno de la izquierda con este 35-40% que le dan en general en las próximas elecciones. The answer is very simple, it's no. La respuesta es simple, no hay posibilidad de un gobierno de la izquierda. Because the different political currents in Greece, they have some important political differences each other. Porque las fuerzas políticas de la izquierda en Grecia tienen diferencias demasiado importantes como para llegar a un acuerdo. They don't have a clear position on the question of the debt, they don't have a clear position on the question of the European Union. Por ejemplo, no todas tienen una posición clara con la cuestión de la deuda o de la Unión Europea, lo que en este caso concreto es de vital importancia. For example, it's not very clear if the left parties, if for example the Democratic left, if after the election if they are going to respect the memorandums and the agreements with the European Union and the IMF or no. Por ejemplo, no está claro porque no lo han dicho si algunos sectores de los partidos de izquierda respetarían los memorándums, los acuerdos alcanzados ahora mismo o no. La idea sería no respetarlos, fuera. But the fact that the Greek people gives 35% to the radical left is something very important that we have to work with it within the movement. Pero lo importante, el hecho importante es fijarse en que el pueblo griego ha dado un viraje importante hacia la izquierda, llegando a alcanzar, bueno, estos niveles de un 35-40% de intención de voto hacia la izquierda del PASOK, del Partido Socialista, y es algo que tienen que tener en cuenta con lo que trabajar dentro del movimiento de resistencia. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todas y todos por acudir y nos vamos a la huelga general.